Buenos días. Bienvenidos a la primera conferencia del 29º Coloquio Cervantino Internacional. Esta lleva por título "De los relatos cortesianos a la historia nacional mexicana, el hito de 1565". La conferencia corre a cargo de Christian Duverger, quien es doctor por la Universidad de la Sorbona de París y también profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la École des Hautes Études Anciennes Sociales de la misma ciudad. Asimismo, fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Por más de 30 años se ha dedicado al estudio del México prehispánico y colonial del siglo XVI y ha realizado varios trabajos de campo en el ámbito de la arqueología y la antropología, tanto en México como en América Central. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara. Entre sus publicaciones se encuentran La flor letal, economía del sacrificio, la conversión de los indios de la Nueva España, el primer mestizaje, la clave para entender el pasado mesoamericano, así como Crónica de la Eternidad. Actualmente realiza investigaciones con el Centre de Recherche sur l'Amérique préhispanique en el sitio arqueológico de Monte Albán, en el estado de Oaxaca. Cedemos pues la palabra al doctor Christian Duverger. Maestra Ana Sara Ferrer Borges, presidenta de la Fundación Cervantina Eulalio Ferrer, licenciado Onofre Sánchez Menchero, director general del Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, director del Coloquio Cervantino Internacional, licenciada Ángela Piedad González Castorena, coordinadora de proyectos culturales del Museo Iconográfico del Quijote, estimados amigos. En 2017, los organizadores del Coloquio Internacional Cervantino decidieron cambiar la fórmula exclusivamente cervantina del evento para acercarse más a la historia mexicana, pero conservando el enfoque de la literatura. Para mí es un gran honor haber sido elegido para coordinar esta nueva fórmula. Creo que hay que felicitar a los organizadores por su iniciativa. Esta reunión de Guanajuato contribuye de manera impactante a un proceso de rescate literario al buscar un cambio de perspectiva. El Coloquio Internacional Cervantino se da a la tarea de explorar nuevos caminos, de descubrir nuevos enfoques, de arrojar luz ahí donde hay oscuridad o lectura equivocada. Me es grato agradecer a todos los que han proporcionado su apoyo a esta manifestación, en particular el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto Estatal de la Cultura, representado por la señora Adriana Camarena de Obeso, que acabamos de escuchar, y la Universidad de Guanajuato, a través de la Dirección de Extensión Cultural, cuyo titular es la señora Sara Juslud López. Evidentemente, quiero comenzar saludando a todos los ponentes. Beatriz Aracil Varón, María Castañeda de la Paz, Antonio Aimí, Luis Bajao, Patrick Johansen Querodren, Bernard Lavallée, Rodrigo Martínez Barax, Michel Udaic, Alberto Ruiz Sánchez, Miguel Sugasti.
Quiero decirlo, son los mejores conocedores de la historiografía novohispana, que abarca la tradición indígena, los escritos mestizos y las obras de autores de origen español contemporáneos de Cervantes. Representan instituciones de gran prestigio: el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad de la Sorbona, París III, la Universidad de Milano, la Universidad de Alicante, la Universidad de Navarra en Pamplona. Quisiera agradecer la presencia de todos los ponentes, mis amigos y colegas, y saludar el talento de los organizadores que supieron reunirlos para conferir una verdadera dimensión internacional a este evento de Guanajuato. Es un testimonio del interés que despierta México y su cultura a través del mundo. Y por fin, me gustaría agradecer al público que nos acompaña. Su presencia es una magnífica recompensa por la labor de investigación a la que se dedican los académicos. Desde sus orígenes, el Coloquio Internacional Cervantino ha sido un coloquio literario, donde siempre se habló de literatura, y en particular de literatura hispana de la época de Cervantes, a caballo entre siglo XVI y siglo XVII. Este año, los organizadores han decidido asociar actualidad con tradición. En este año de conmemoración del 5º centenario de la llegada de Cortés en México, esta edición 2019 está consagrada al estudio de los relatos de la conquista, que han constituido una gran parte de la literatura primigenia de la Nueva España. Aquí me gustaría presentar tanto el contexto de elaboración de esas primeras crónicas como el destino de esas obras. En otras palabras, me gustaría explorar ese itinerario secreto que va de la historia a la literatura. Francisco López de Gómara abre sin titubear su Historia General de las Indias por un prefacio lleno de vigor. Pedro Mártir de Anglería, clérigo milanés, escribió en latín la historia de Indias en décadas que llama oceanas hasta el año de 1526. Fernando Cortés escribió al emperador sus cosas en cartas. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés escribió el año de 1535 la primera parte de la general y natural historia de las Indias. Francisco López de Gómara, clérigo, escribe la presente historia de las Indias y conquista de México en este año de 1552. Estos autores han escrito mucho de Indias e impreso sus obras que son de substancia. Todos los demás que andan impresos escriben lo suyo y poco, por lo cual no entran en el número de historiadores. Que si tal fuese, todos los capitanes y pilotos que dan relación de sus entradas en navegaciones, los cuales son muchos, se dirían historiadores. El que se pone en la pose altiva del historiador profesional establece una nítida distinción entre relatos e historia. Modestia aparte, está sugiriendo entre líneas que lo que hace la diferencia es el talento del relator. De ninguna manera la imprenta garantiza la pertenencia al círculo de los historiadores. En cuanto a los historiadores de las Indias, su lista se resume a 4 nombres. Se refiere por orden cronológico a Pedro Mártir, nombrado cronista real de Castilla en 1520, al mismo Cortés, que publicó sus cartas de relación a partir de 1522,
y a Gonzalo Fernández de Oviedo, nombrado cronista de Indias en 1532, y se incluye en la lista en último lugar. Pero en la dedicatoria de la conquista de México, que constituye la segunda parte de la Crónica General de las Indias, dedicatoria dirigida a Martín Cortés, segundo marqués del Valle, el padre Gómara se vuelve más explícito. Acabáronse los reinos y linajes de Nino, Dario y Ciro, que comenzaron los imperios de asirios, medos y persianos. Mas, durante sus nombres y fama, duran sus nombres y fama en las historias. Los reyes godos de nuestra España, con Rodrigo, fenecieron, mas sus gloriosos hechos en las crónicas viven. Según él, lo que separa el relato anecdótico de la gran historia, independientemente de la figura del modelo que tiene su importancia, es la calidad de lo escrito. Con Cortés, Gómara está seguro de que su crónica llevará el conquistador a la posteridad. Podemos subrayar que estamos frente a un punto de vista eminentemente literario. Lo que conlleva la fama no son las hazañas en sí mismo, sino la recordación de ellas en el marco de una crónica. El primer autor que relató la conquista de México es el mismo Hernán Cortés. Se aisló en Tepeaca, Segura de la Frontera, en octubre de 1520 y allá se dedicó a escribir. Eligió un género literario mixto. Oficialmente su narración de 40.000 palabras es una relación privada dirigida a Carlos V en persona, al muy poderoso y muy católico príncipe emperador invencible, dice Cortés. Pero al mirar más de cerca, Cortés no escribe nada más para el soberano, sino para el público en general, tomando a la opinión pública por testigo, es decir, interesando a todo el mundo en su conquista, impedía a los cortesanos y a los negociantes jugar partidas secretas. El capitán general se convierte entonces en escritor, alternando el lirismo y la seca precisión de los hechos, manejando las repercusiones de la intriga, extendióse sobre la novedad de esas tierras, describiendo los usos y costumbres de sus habitantes, sabiendo manejar los yo sin que todo tuviera que ver con él. Cortés no pudo impedirse pensar en la imprenta. Como había previsto, su segunda carta de Tepeaca sería editada en 1522 en Sevilla, haciendo sacar a la imprenta de su dimensión universitaria y erudita para transformarla en una herramienta de comunicación moderna temiblemente eficaz. Vendrán enseguida 3 cartas más, la de Coyoacán del 15 de mayo de 1522, la de Tenochtitlán, fechada a los 15 días de octubre de 1524, y la última, escrita también en Tenochtitlán y terminada el 3 de septiembre de 1526. De manera violenta, el auto da fe de 1527 suspendió la serie. Al escribir la relación de su conquista, entre comillas, ¿qué está realmente buscando Hernán? Es cierto, utiliza su pluma para establecer su derecho de propiedad sobre el territorio conquistado. Posiblemente aprovecha el proceso para atribuirse el papel de jefe de guerra exitoso. Ser él mismo el relator de los hechos le permite callar lo que quiere callar. Borrar aquí una traición, olvidar allá un fracaso, proporcionar conteos favorables. Pero Cortés se funda en sus archivos
y relata eventos todavía tan frescos que en los años de 1520 cuentan con cientos de testigos. Le es imposible entonces falsificar significativamente la verdad. De hecho, las distorsiones que existen entre las cartas de relación, la obra de Gómara y la historia verdadera son mínimas y no afectan el tratamiento general del relato. Quiero mencionar al paso que, como se sabe, considero yo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España como obra del propio Cortés, lo que constituye la materia de mi libro Crónica de la Eternidad, o más recientemente de Vida de Hernán Cortés, La Pluma, que va a salir de la prensa, de la imprenta en esos días. Por otra parte, he podido comprobar que el clérigo Francisco López de Gómara radicaba en la casa de Cortés en Valladolid entre 1543 y 1546, al momento de la redacción de la historia verdadera. Así, las dos obras son sinópticas y no se pueden interpretar sin el espejismo desarrollado intencionalmente por Cortés, presentar a la par el testigo presencial y el cronista que trabaja sobre archivos. Hoy diríamos el periodista y el historiador. Este bloque, Cartas de Relación, Historia Verdadera, Crónica de Gómara, constituye un conjunto que tiene una dimensión épica evidente. Cada texto narra a su manera la epopeya de la conquista. Podemos escuchar la voz del capitán general, la voz del soldado raso ficticio inventado por Hernán en 1543 y el eco del historiador de gabinete que nunca pisó el suelo americano. De cierta manera, este relato épico se asemeja a los libros de caballería que hicieron soñar al final de la Edad Media. El género se arraiga en una tradición literaria muy antigua, ya que nace con Homero. Recordémonos que la editorial Porrúa dio inicio a la colección Sepan Cuántos al publicar la Ilíada como número 2, con un prólogo de Alfonso Reyes que había inventado la colección. La Odisea de Homero también como número 4, y la historia verdadera, entonces atribuida a Díaz del Castillo, con número 5. No es casualidad. Pero me gustaría apuntar aquí una característica muy original de este grupo de textos. Quiero hablar de su dimensión altruista. En lugar de manifestar el clásico desprecio por el enemigo, la soberbia frente a los vencidos, encontramos ahí, presente en cada línea, una verdadera fascinación sugerida o explícita por México. México, el país, sus paisajes, sus habitantes, sus ciudades, sus costumbres. Ya en las cartas existía esta admiración. Es de notar que el cronista Fernández de Oviedo, que utilizó la obra publicada de Cortés para redactar sus capítulos relativos a la Nueva España, puso énfasis en transmitir este entusiasmo. Su capítulo dedicado a la Ciudad de México es un ejemplo perfecto de la admiración que el cronista tiene por México. Se maravilla de la grandeza de la ciudad, de la abundancia de los mercados, de lo ingenioso de los dos acueductos, uno para limpiar el otro, de la belleza de la producción artística, de la existencia de una corte alrededor de la persona de Moctezuma, de la increíble mesa del Tlatoani, etc. Y no duda en opinar a favor de la descripción cortesiana, agregando su propio punto de vista. Utilizo un ejemplo. Hablando de los orfebres, pone su comentario. Yo vi algunas piedras jaspes, níqueles, calcedonias, amatistas, jacintos, corniolas o plasmas de esmeraldas y otra de otras especies,
labradas y hechas cabezas de aves, y otras hechas animales, y otras figuras que dudo haber en España ni en Italia quien las supiera hacer con tanta perfección. Escribe perfección, pero es perfección. No solo se establece la idea de que México es un país de gran cultura, sino se afirma una cierta forma de superioridad del territorio conquistado. Por ejemplo, Oviedo añade, citando a Cortés, tenía dentro de la ciudad de México, habla de Moctezuma, tenía dentro de la ciudad sus casas de aposento, tales y tan grandes y tan maravillosas que dice Cortés en su relación fecha a César, que en España no hay otras semejantes. En la mente de Cortés eso tiene sentido. A pesar de su nombre oficial, la Nueva España no es una extensión territorial de la península ibérica. Al contrario, con la llegada de los españoles, España se inserta en la antigua Mesoamericana, que sin duda soporta la comparación con el Viejo Mundo. Y me gustaría aquí apuntar la dimensión etnográfica presente en la obra de Gómara. Aunque se sabe poco, su crónica incluye una larga descripción etnográfica del México prehispánico. Está ubicada a partir del capítulo 200, al final de la descripción de la conquista, que termina con el relato del descubrimiento de California. La parte etnográfica ocupa 39 capítulos. Luego vienen 11 capítulos en relación con el mestizaje. Y finalmente la obra desemboca en 3 capítulos conclusivos, un comentario sobre el virrey Mendoza, la descripción de la muerte de Fernando Cortés y una especie de retrato del difunto conquistador llamado Condición de Cortés. No se ha comentado mucho esa parte importante de la crónica de Gómara. Los comentaristas decidieron que la materia de los capítulos etnográficos procedía de la obra de Motolinía. Por lo menos, lo dice claramente Cervantes de Salazar, que utilizó mucho la obra del clérigo de Soria. Es posible, pero realmente no es el asunto que nos importa más. La verdadera pregunta es de otra índole. ¿Por qué incluir una serie de capítulos etnográficos en una crónica que describe las hazañas guerreras de Cortés? Conociendo la estrecha vinculación de Hernán con su capellán al momento de la redacción de la obra, podemos pensar que corresponde a un pedido del ex conquistador, ahora inmerso en la escritura, y que de su lado siembra muchas notaciones de mismo espíritu en el relato de su narrador, a la sazón anónimo. Creo que podemos interpretar esa dimensión etnográfica de la obra de Gómara. El cronista quiere asociar la actuación de Cortés con el mestizaje. Describir el mundo prehispánico tiene sentido si se considera que no va a acabar con la presencia española. Se va a transformar, es cierto, pero el zócalo de la transformación permanecerá en el mundo precolombino. Según Cortés, los franciscanos y aparentemente el clérigo Gómara, el proceso funcionará en esa dirección y no al revés. La obra del cronista puede leerse a partir de una dinámica en 3 partes. 1, la conquista de Cortés. 2, la tradición milenaria mesoamericana. Y 3, el mestizaje. Las partes 1 y 2 se suman para llegar a la parte 3. Finalmente, es más sutil que lo que se había entendido hasta ahora, y eso confirma que Cortés con su tropa entró en el mundo indígena y fusionó. El clérigo Gómara, que fue durante muchos años tachado de panegirista de Cortés, de escritor proespañol, hizo finalmente un excelente trabajo de historiador.
no registra un pasado desaparecido, sino describe muchos elementos culturales que van a mantenerse después del siglo XVI. En eso ayuda a entender el proceso de transformación en curso en Nueva España, proceso del cual nacerá el México moderno que conocemos. Como los señalé en otras ocasiones, la fascinación del conquistador para el mundo indígena estimuló una evolución de la lengua castellana, que se abrió a idiomas nativos. Cortés obró para introducir palabras autóctonas que enriquecieron el léxico ibérico. Al Cortés de las Cartas, al autor de la Historia Verdadera, al director de la Academia de Valladolid, debemos añadir Fernández de Oviedo y el propio Gómara, que manera en sus escritos una larga lista de palabras náhuatl y taina. Este último no se limitó a usar vocablos de la naturaleza. Es finalmente bastante normal designar plantas autóctonas por su nombre vernáculo: maíz, centlí, zacatl, nochtli, nopal, guayabo, chián, metl, maguey, cacahuatl, etc. Pero en el caso de Gómara, que nunca cruzó el océano, es meritorio descubrir bajo su pluma las palabras teutl, cali, teucali, cuaitl, tlamacastli, que es sacerdote, chichimeca, atl, que es agua, etc. Sin contar con los nombres de lugares y los nombres de personas debidamente transcritos en caracteres latinos. También el contacto indujo un mestizaje estilístico. Ya apunté que Cortés introdujo el binarismo del náhuatl, los famosos difrasismos de León Portilla, en su manera de escribir el castellano tan pronto como en su segunda carta. En este texto de 1520 ya podemos contar con esta figura estilística por decenas y decenas. Primer página: particularidades y cosas, conquista y pacificación, súbditos y vasallos, escrituras y autos, ciudades y villas. Segunda página: sujetas y conquistadas, propósito y demanda, seguros y pacíficos, ciertos y leales, fuerza y tiranía, matar y sacrificar, bien tratados y favorecidos, criados y amigos. Y eso sigue durante toda la carta, etcétera, etcétera. Unos se negaron, cuando publiqué unos se negaron a percibir la dimensión náhuatl de estos rasgos. Es un error. Hay que aceptar a Cortés como un escritor insertado en un proceso de mestizaje intencional. A título de prueba de la nahuatlización del idioma castellano, me gustaría citar un texto escrito hacia 1560 en México. Lo encontramos en la obra de Francisco Cervantes de Salazar. Y detengámonos un momento en la trayectoria de este autor. Originario de Toledo, nacido en el seno de una familia rica, Cervantes de Salazar hizo sus estudios en Salamanca. Muy joven enseñó retórica en la Universidad de Osuna. Vivió en Flandes antes de convertirse en uno de los secretarios de García de Loaiza, presidente del Consejo de Indias. Es un excelente latinista. Frecuenta la academia fundada por Cortés en Valladolid cuando apenas tiene 33 años. Queda lo suficientemente impresionado por el conquistador como para dedicarle una epístola dedicatoria cuando publica una selección de sus traducciones en Alcalá de Henares en 1546. Escogió colocar este homenaje de espíritu hagiográfico en la introducción al Diálogo de la Dignidad del Hombre, compuesto por su maestro Pérez de Oliva, pero que permaneció inacabado. Pues unos dudan, ¿no?
pero lo completó mucho y Cervantes de Salazar. Cervantes se encargó de terminarlo antes de publicarlo. Poco después del regreso a la corte a Madrid en 1546, el cardenal García de Loaiza, convertido en gran inquisitor de Castilla, fallece. Cervantes de Salazar se queda sin empleo, seguramente influenciado por lo que escuchó de boca de Cortés. El joven toledano decide hacer su vida en México. Heredero de diversas propiedades agrícolas cerca de Toledo, las cede a una tía a cambio del sustento que les era ofrecido en México por uno de sus primos. Cervantes llega a México en 1550, participará a la creación de la Universidad de México en 1553, donde ocupará la primera cátedra de retórica. Entonces orienta su carrera hacia la Iglesia y se hace ordenar sacerdote en 1554, después de haber llevado una vida bastante disipada. Un tiempo después, en enero de 1558, Cervantes de Salazar es nombrado cronista de la Nueva España por el Ayuntamiento de México. El pedido es bastante preciso. La municipalidad desea que sea escrita una crónica autóctona que haga quedar bien a los actores de la conquista cuyos hijos comienzan a ocupar puestos de responsabilidad. Algunos ya han heredado tierras atribuidas a sus padres en recompensa de sus históricos hechos de armas. El pedido de la Municipalidad de México se comprende. Frente a las veleidades confiscatorias de la corona, se trata de establecer la legitimidad de un criollismo mexicano. Detalle jocoso, el cabildo de la época cuenta entre sus miembros a Bernardino Vázquez de Tapia, el gran enemigo de Cortés. Morirá 2 años después, pero podemos imaginar la cara que hubiera puesto al leer la crónica de Cervantes, que será de hecho un documento ultra cortesiano. Cervantes se pone a trabajar inmediatamente, pues debe presentar todos los trimestres el avance de su labor para recibir sus emolumentos. Le fue asignada una pensión anual de 200 pesos de oro, dice que es muy poco por lo caro de la vida, y también le fue asignado un secretario amanuense, y eso tiene su importancia. Así tenemos a Francisco de Salazar lanzado en la redacción de su crónica de la Nueva España, que es en realidad, a imagen del texto de Gómara y del texto que más tarde le será atribuido a Díaz del Castillo, un relato de la conquista de México por Cortés y su pequeño ejército de 500 soldados. El libro primero, a diferencia de los demás, se abre con un argumento y sumario del primer libro de esta crónica. Es un pequeño resumen que empieza el libro. Vale la pena citar el texto en su conjunto. Parece un poco raro citar un resumen de la crónica, pero van a ver por qué. Lo que, en suma, después de las cartas nuncumpatorias y catálogo de los conquistadores, que este primer libro contiene, es la razón por qué las Indias del Mar Océano se llaman Nuevo Mundo y la noticia confusa que Platón tuvo de este Nuevo Mundo, y lo que cerca de ello otros dijeron. La descripción y asiento de la Nueva España, la calidad y temple de ella, la propiedad y naturaleza de algunos árboles que en ella hay, las semillas y hortalizas que produce, la propiedad maravillosa de algunas aves y pescados que tiene, las lagunas y fuentes que la ilustran, las serpientes y culebras con los animales bravos y mansos que en ella se crían, la caza y manera de cazar que los indios tenían y tienen, la variedad de metales y valor de piedras, el modo que los indios tenían en poblar,
las inclinaciones y condiciones de ellos, las muchas y diversas lenguas en que hablan, los sacrificios y agüejos que tenían, con las fiestas de cada año y otras extravagantes que celebran, los bailes y arraitos que hacían en sus regocijos, los médicos y hechiceros y manera de curar suya, las guerras y modo de pelear que los indios tenían, con la manera y modo que celebrarán sus casamientos, así los de México como los de Michoacán, porque jueces se hacían la justicia y las penas que se daban a los delincuentes, la forma y manera con que alzaban a uno por señor o daban cargo preeminente en la República, la cuenta de los años que tenían y sus fiestas, los signos y planetas por donde se regían, las obsequias y ceremonias con que enterraban los muertos, los pronósticos y agüejos que los indios tenían de la venida de los españoles a esta tierra. Este texto, que no corresponde de ninguna manera al estilo de Salazar, puede atribuirse a su secretario. Hacer un resumen pertenece a las tareas que ejecutan normalmente los amanuenses. Y se nota que aquí el recurso al binarismo es sistemático, llevando claramente el sello de un indígena castellanizado, mezclando el ritmo de los dos idiomas. Para seguir hablando del libro primero de Cervantes, hay que hacer hincapié en la definición, de la Nueva España que da el cronista. Llámase pues Nueva España comúnmente todo lo que los capitanes ganaron y conquistaron en nombre de Don Carlos, rey de España, desde la Ciudad de México hasta Guatemala y más adelante hacia el oriente y hacia el poniente hasta Culhuacán. Hasta ahora no hay que sorprenderse de tal definición. Pero 20 líneas más abajo escribe Cervantes: también se puede llamar Nueva España por ser tierra continuada y porque toda ella se habla la lengua mexicana, por ser continuada y que por toda ella se habla la lengua mexicana. En un texto escrito alrededor de 1560, se define la Nueva España por el uso común del náhuatl. Y desarrollando el tema, Cervantes agrega: es de saber que en toda la Nueva España y fuera de ella es la mexicana tan universal que en todas partes hay indios que la hablan como la latina en los reinos de Europa y África, y es de tanta estima la mexicana como en Flandes y en Alemania la francesa, pues los príncipes y caballeros de estas dos naciones se precian de hablar en ella más que en la suya propia. Así, en la Nueva España y fuera de ella, los señores y principales la deprenden de propósito para preguntar y responder a los indios de diversas tierras. Después de la lengua mexicana, lo digo para nuestro amigo Rodrigo, después de la lengua mexicana, la tarasca es la mejor, y algunos quieren decir que hace ventaja a la mexicana, aunque no se habla sino en la provincia de Michoacán. La mexicana parece mejor a las mujeres que otra lengua ninguna, y así la hablan españolas con tanta gracia que hacen ventaja a los indios, y ya esto muchos años ha mostrado la experiencia que el castellano habla las lenguas de todas las naciones no menos bien que ellas cuando las deprenden. Nuestra visión de la conquista que acabó con el mundo indígena es errónea. Se ve que es la cultura indígena la que absorbió a los españoles,
que no rebasan los 3.000 en 1560 para llegar a la cifra de 6.000 a finales del siglo XVI. Hay que comparar con la población de Mesoamérica, que era de 25 millones de habitantes. Y el náhuatl permaneció como idioma vehicular después de la llegada de los españoles como antes. Esas observaciones permiten entender lo que ocurrió en el momento neurálgico de 1563-1567. Es algo poco conocido que voy a detallar. En el verano de 1562, la Nueva España se había vuelto ingobernable. Entre un arzobispo de México conflictivo y enmarañado en una fanática lucha contra los franciscanos, entre un virrey indeciso y debilitado por su falta de apoyo en el Consejo de Indias, entre una audiencia engreída que quería apoderarse del poder político, con un ayuntamiento depositario de una fuerte influencia local, con las revueltas indígenas de Oaxaca y la ira de los criollos, la confusión política estaba en su apogeo. Es en ese perturbado contexto que se cristalizó la más sorprendente de las operaciones diplomáticas. Sin que conozcamos a los promotores, un escenario alternativo cobró vida: la restauración del poder cortesiano por medio de sus 3 herederos varones. Una mano invisible reunió a los 3 medios hermanos: Martín, el mayor, el hijo de la Malinche; Luis, hijo de una india que el manuscrito de Guatemala llama misteriosamente Doña Fulana de Hermosilla; y finalmente el segundo Martín, hijo de Juana de Zúñiga, heredero designado del marquesado. Este proyecto de restauración recibió el apoyo de los franciscanos, de los criollos y de un ala importante del Consejo de Indias, tentado sin decirlo por la aventura de la independencia. En el escenario ideal, Martín, el segundo marqués del Valle, tomaba el control militar del país y restablecía los poderes elegidos, es decir, las jurisdicciones municipales, que a su vez designaban a los titulares de los cargos locales. Los funcionarios nombrados por la corona, incluido el virrey, desaparecían en esta operación, y los franciscanos rezaban mucho para que los indios pudieran hallar su lugar en esa república multicultural de la que ya se anunciaba que el náhuatl sería el idioma vinculante. Los tres hermanos desembarcan en Campeche a principios del mes de octubre de 1562, donde son recibidos por Francisco de Montejo, hijo del compañero de conquista de Cortés. Vemos establecerse una nueva solidaridad en el seno de la generación de los sucesores. Martín le da tiempo a su mujer para que dé a luz a su segundo hijo, Jerónimo. Después los 3 hermanos marchan hacia México. Hacen su entrada a México el 17 de enero de 1563. Están a pie de obra. El virrey Velasco entra en pánico. Los 3 hijos Cortés cuentan con numerosos aliados, principalmente en el Ayuntamiento de México. Enviado por el Consejo de Indias, el visitador Valderrama llega a México en julio de 1563. Encargado de preparar la destitución del virrey Velasco, viene de hecho a apoyar la operación de los hermanos Cortés.
el visitador decide residir en el Palacio de Martín. El 31 de diciembre de 1563 lo nombra alguacil mayor de la Ciudad de México. Tras ese título creado para él, se perfila el antiguo cargo de capitán general que había ocupado Hernán. En esto, quizá estresado por el procedimiento de destitución que lo apunta, Luis de Velasco, el virrey, muere el 31 de julio de 1564. La audiencia asume el gobierno provisionalmente. El camino hacia el poder se abre para Martín, segundo marqués del Valle, pero no quiere tomarlo. No le gusta la política, no se siente hijo de conquistador, sino hijo de escritor, no quiere derramar sangre, quiere ser poeta. De su lado, los franciscanos reescriben los mitos para fusionar la figura de Cortés con la de Quetzalcóatl. Se traducen muchos textos castellanos al náhuatl para dar un corpus literario mestizo a la nueva nación que se perfila. Durante todo el año de 1565, nada sucede. Martín escribe sus poemas. Los dos poderes se tientan, el de la audiencia legitimista y anti-indio y el del clan reunido tras Martín Cortés, que se apoya en los criollos, en los indios y en los frailes de las órdenes mendicantes. Martín se dispersa en mundanidades. Sus vacilaciones debilitan a sus seguidores. Valderrama, quien ha hecho lo imposible para abrirles las puertas del poder a los hijos de Cortés, es llamado de vuelta a España y deja México en enero de 1566. La audiencia, muerta de miedo, es tan vacilante como Martín. Un nuevo virrey ha sido nombrado y pareciera ser prudente el esperar. Ese aplazamiento le es fatal al proyecto de restauración cortesiano. Además, un acontecimiento catalizará el mal humor de la audiencia. Como la joven marquesa acaba de dar a luz gemelos, Martín Cortés decide bautizarlos en la catedral con el mayor fasto el 30 de junio de 1566. Tras el protocolo casi real, la ceremonia sirve de reunión para todos los partidarios de Cortés. El bando del marqués cree triunfar, pero la disolución será brutal. El 16 de julio, Martín es convocado a la sede del gobierno de la Nueva España, donde es aprehendido sin miramientos por Seynos, el celoso presidente de la audiencia. Una violenta y eficaz operación policíaca mandará a la cárcel a todos los cortesianos. Luis y el otro Martín, el hijo de Marina, van a dar a la prisión con su hermano el mismo día. Una justicia expedita se pone en marcha. Llueven las sentencias. Para los dos hijos mestizos de Cortés, la muerte. Para los dos hermanos Ávila, la muerte. La audiencia pasa al acto. El 3 de agosto, Gil y Alonso de Ávila son decapitados en la Plaza Mayor de México. Sus casas son demolidas y los terrenos regados con sal para que nada pueda volver a crecer. La causa de Cortés parece estar perdida. Los franciscanos, fieles apoyos del conquistador, pagan un pesado tributo. Sus privilegios eclesiásticos son revocados por el arzobispo Montúfar. Toda su acción a favor de los indios es condenada. Toda su simpatía por el pasado prehispánico se vuelve sospechosa. El nuevo virrey, Gastón de Peralta, desembarca en Veracruz el 16
de septiembre de 1566, salva la vida de los 3 hermanos Cortés todavía encarcelados. Gastón de Peralta es el hijo de un amigo de Cortés que figura entre los miembros de la Academia de Valladolid. Entonces salva la vida de los 3 hermanos Cortés todavía encarcelados, pero el rey Felipe II ya no quiere saber nada de la independencia de México. Decide eliminar a los criollos, a los mestizos y a los indios. Sus visitadores, Carrillo y Muñoz, hacen su entrada en México el 11 de noviembre de 1567. Destituyen en el acto al virrey y hacen reinar el terror. Muñoz expulsa a todos los hijos de los conquistadores para robar sus tierras. Confisca también todas las propiedades de los que condena a muerte. La Nueva España se vacía de sus fundadores ibéricos y de sus mestizos. El sueño de Cortés se desbarata. Se estableció la Inquisición en 1571. El titular del Santo Oficio, Pedro Moya de Contreras, fue nombrado arzobispo de México el año siguiente. Al mismo tiempo, los franciscanos perdieron los privilegios apostólicos. El mismo año, en 1572, todos los papeles de Gómara, compañero de escritura de Cortés y memorialista de la conquista, fueron embargados por orden de Felipe II, y por una cédula del 22 de abril de 1577, que todos los investigadores mexicanos conocen, el rey de España dio un paso más y prohibió el uso de las lenguas indígenas en México, lo que de una cierta forma es un colmo. Abril de 1577. Podríamos pensar, después del trágico fracaso de la restauración cortesiana, que la dinámica a favor del mestizaje se encontraría debidamente paralizada. Pero aunque pudiera parecer paradójico, no resultó así. Es cierto, en el pico de la represión, los manuscritos de Cervantes y de la historia verdadera tuvieron que ser puestos en lugares seguros. Pero la última parte del siglo dio luz a una producción literaria muy importante. Y esas obras tienen en común un rasgo peculiar. Son más indígenas que españolas. De manera más concreta, los textos de este periodo se dedican a registrar la historia prehispánica, incluyendo el episodio de la conquista dentro del marco de la continuidad milenaria de la cronología autóctona. Cortés ya no es un intruso, sino un tepehuani, como los otros conquistadores indígenas, a veces semimíticos. Se inserta en el linaje de Mixcoatl o de Xiuhultzin. La amenaza anti-indiana esgrimida por la corona despertó en Nueva España una respuesta cultural firme y la tradición pasó de los códices, ahora prohibidos y sospechosos, a las crónicas escritas en caracteres latinos. A pesar de las intimidaciones, la actividad literaria se volvió intensa. Destacan Sahagún, Durán, Ixtlilxochitl, Chimalpaín, Tezosomoc, Muñoz Camargo o Cristóbal del Castillo. Escriben indiferentemente en castellano o en náhuatl. Otros optan por el anonimato, probablemente por prudencia. Tales son los nahuatlatos redactores de los Anales de Tlatelolco o del Códice Ovín.
como lo demuestra, por ejemplo, la existencia del Códice Azcatitlán. Otros siguen en la tradición pictográfica, lo que conllevaba en la época correr riesgos. Todos esos relatos de la conquista posteriores a 1565, con o sin su componente etnográfico, evidentemente utilizó la palabra etnográfico y que no corresponde a una palabra de la época, pero nos entendemos. Entonces, con o sin su componente etnográfico, fueron durante muchos años considerados como de interés secundario debido a que dichos documentos, posteriores a 1565, entraban en la categoría inventada de fuentes. Entonces, más tardía era la fuentes, menos interesante resultaba. Por mucho tiempo nos equivocamos. Estos escritos no fueron redactados para ser fuentes. Constituyen la historia nacional mexicana y tienen que interesarnos como tal. Integran la epopeya cortesiana por el canal simbólica de las conquistas indígenas, pero es un injerto en una tradición mucho más antigua. Si no entendemos eso, no podremos comprender por qué Chimalpaín se dio la pena de traducir al náhuatl la historia de la conquista de México, la crónica prohibida de Gómara. Tampoco podremos comprender por qué Cervantes de Salazar, quien se había exhibido ostensiblemente al lado de Martín Cortés, salió electo rector de la Universidad de México en noviembre de 1567, en plena crisis de la conjura. Finalmente, la fábula tiene su moraleja. El México mestizo, soñado por Cortés, que tan pronto como en 1528 se hizo representar en su escudo nobiliario castellano saliendo de Chicomostoc, este México triunfo de la represión de 1567-1577 y logró generar un valioso legado literario. No sería aquí el lugar para analizar de manera detallada lo que pasó en España con la epopeya de Cortés, que gracias al poema épico de Gabriel Lobo Lasso de la Vega titulado Mexicana, entró en literatura plasmada en octavas reales. Pero para terminar, creo que sería conveniente hablar un poco del año 1632. ¿Qué cosa tan especial sucedió en dicho año, 1632? Fue el año de la publicación de la historia verdadera. Vamos a hacer el comentario. Me gustaría regresar al tema de Cortés, escritor, y precisamente hacer un comentario. En 2013, la publicación de mi libro, Crónica de la Eternidad, suscitó cierta incredulidad. Y una vez pasada la sorpresa, la mayoría de los especialistas procedió a las verificaciones usuales. Y algunas investigaciones estimuladas por mi obra confirmaron el contenido de los datos presentados. Por ejemplo, Carmen Bernán, especialista del mundo andino, exhumó un texto muy interesante del cronista Garcilaso de la Vega, el Inca. Carmen Bernán, que participó en Coloquio Cervantino hace 2 años. Conocido por sus comentarios reales de los Incas, publicados en Lisboa en 1609, y cuya segunda parte se conocerá bajo el nombre de Historia General del Perú,
Dicho cronista mestizo es el hijo del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega y de Chimpu Paya Oquio, una princesa inca originaria de Cusco, nieta del inca Tupac Yupanqui. Sebastián Garcilaso es un extremeño originario de Badajoz, que marchó con las tropas de Cortés hasta Guatemala para luego trasladarse a Perú en 1534 con Pedro de Alvarado para enrolarse con los hermanos Pizarro, primos del Marqués del Valle. Nacido en Cusco en 1539, el futuro cronista de Perú recibió una educación perfectamente bilingüe y bicultural hasta la muerte de su padre en 1559. Partió entonces para instalarse en España, donde escribió una excelsa crónica muy bien informada sobre la organización sociopolítica y las costumbres del Imperio Inca. Ahora bien, como lo descubrió Carmen Bernón y que nos proporcionó esos datos hace 2 años, el Inca Garcilaso escribe en sus comentarios reales la frase siguiente: yo soy testigo de haber oído veces y veces a mi padre y a sus contemporáneos, cotejando las 2 repúblicas, México y Perú, hablando en este particular de los sacrificios de hombre y del comer carne humana, que loaban tanto a los incas del Perú porque no los tuvieron ni consintieron, cuanto abominaban a los de México porque lo uno y lo otro se hizo dentro y fuera de aquella ciudad tan diabólicamente como lo cuenta la historia de su conquista. La historia de su conquista, la cual es fama cierta, aunque es secreta, que la escribió él mismo que la conquistó y ganó 2 veces, la cual yo creo para mí, porque en mi tierra y en España lo he oído a caballeros fidedignos que lo han hablado con mucha certificación. Y la misma obra lo muestra a quien la mira con atención, y fue lástima que no se publicase en su nombre para que la obra tuviera más autoridad y el autor imitara en todo al gran Julio César. A decir verdad, esa cita había pasado desapercibida porque no teníamos modo de entenderla. Hoy es de particular importancia. Confirma varios puntos cruciales. Se dice que Cortés no se limitó a escribir las cartas de relación, pero que se hizo una segunda relación de la conquista. Es a todas luces la que nos llegó bajo el nombre de Historia Verdadera. El texto de Garcilaso precisa más adelante que Cortés no la firmó con su nombre, lo que hoy sabemos. El invento de un narrador ficticio imponía el anonimato. El cronista peruano parece lamentar que el conquistador de México no haya deseado alcanzar la gloria de Julio César con la guerra de las Galias. Quizá, simplemente, Cortés pensaba que el tiempo le concedería dicho reconocimiento. Tuvo que esperar más que pensaba. Finalmente, el Inca Garcilaso aporta una tercera afirmación capital. Confirma que en aquella época todo el mundo está al corriente de dicha mistificación literaria. Él lo supo por boca de su padre en Cusco, pero agrega que todos sus contemporáneos, tanto en México como en Perú y en España, conocían ese secreto. Evidentemente, la apropiación orquestada por el hijo de Bernal y la publicación en 1632, hecha bajo el nombre de Díaz del Castillo, pudieron crear las condiciones
para el disimulo de la verdad. Pero incluso así tenemos derecho a cuestionarnos. Veamos el contexto. El Inca Garcilaso publica sus comentarios en 1609. Todos sus lectores que no habían beneficiado de la información de primera mano, ahora están informados que Cortés se divirtió escribiendo una relación de su propia conquista. Podría pensarse que el editor de la Historia Verdadera, Fray Alonso Remón, mercedario, cronista de la orden, dramaturgo profesional, escribió como 200 comedias. Y vale decir, un hombre de letras experimentado, conocedor del medio literario, no haya hecho la relación entre el texto que tenía entre manos y la crónica del Marqués del Valle. Podría pensarse que no haya tenido ni la más mínima duda o sospecha. Claro está que no podemos tener la certeza de que Remón haya leído el Inca Garcilaso. Sin embargo, las nuevas piezas llevadas al edificio, como esta referencia peruana, tienden a sugerir que por mucho tiempo permanecimos cegados. Las evidencias están sobre la mesa. Es muy extraño que nadie tuviera la idea de cuestionar el título que puso Fray Alonso Remón. El título que salió, con el cual salió la publicación de 1632 es el siguiente título: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo, uno de sus conquistadores. Hemos visto 100 veces este título sin darnos cuenta que incluye una palabra más que sorprendente, una palabra que desentona, una palabra imposible: capitán, escrita por el capitán Bernal Díaz del Castillo. Toda la esencia del texto de la Historia Verdadera recae en la invención cortesiana. El narrador es un soldado raso. Nunca el pseudo Díaz del Castillo se da a sí mismo el título de capitán. Al contrario, habla en nombre de los soldados de a pie, de la tropa anónima. Existe ahí una contradicción que no puede ser una inadvertencia. Un hombre de letras tan experimentado como lo era Remón conocía el poder de las palabras. ¿Por qué aceptó transformar el estatuto del supuesto Bernal en capitán, negando todo lo que dice el texto? Una interpretación sería que conoce la verdad, sabe que publica el texto de Cortés, autor prohibido, y recurre a una conocida y bien probada arma editorial, el seudónimo. Pero hace una jugada, promueve a Díaz del Castillo, pero lo asocia a la palabra capitán, que hace referencia en la conciencia colectiva a la persona de Cortés, depositario legal del cargo de capitán general. Y podríamos encontrar otro elemento concordante en un lugar algo inesperado: el elogio fúnebre de Fray Alonso Remón, que nadie ha leído, evidentemente. La edición de Madrid de 1623 abre con créditos editoriales: suma de privilegios, suma de tasa, aprobación de la orden, censura, etc. Cosas que no leemos. Después de la dedicatoria al rey Felipe IV, escrita por el maestro general de la Merced, Fray Diego Serrano, aparece en páginas 6 y 7 un texto no firmado, sobriamente titulado Al lector, para el lector, ¿no? Se trata en realidad de la necrología de Alonso Remón, que murió
poco tiempo antes de que saliera a luz la obra que había preparado. Podríamos creer que el texto corresponde a lo que tiene que ser el elogio de Raymond. De hecho, se presenta como tal hasta la última cuarta parte y de repente cambia el tema. El panegirista empieza a comentar el libro de Bernal y voy a dar lectura de este texto, muy desconocido. Y mal satisfecho de lo que nos daba propio, buscó caudal ajeno con qué servirte, habla el lector, con qué servirte y recrearte, como verás en esta historia que con suma diligencia sacó a luz de entre los papeles de un gran señor de esta corte, a fin solo de que no se privase España de la verdadera noticia de tan célebre conquista, ni los conquistadores de la gloria que por ella merecieron, en la cual hallamos 3 personas sobresalientes, dignas de eterna fama. El ilustre y esforzado caballero don Fernando Cortés, capitán general de los ejércitos españoles en aquel Nuevo Mundo, que con su valor y el de sus soldados, junto a esta corona de Castilla, tantas de aquellos reinos. El venerable padre Fray Bartolomé de Olmedo, de nuestra sagrada religión, apóstol de aquella gentilidad, prudente en el consejo, como ajustado en sus costumbres y fervoroso en su predicación. Y el capitán Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores y coronista de las hazañas de todos, no menos estimable por su pluma que por su espada, a quien sí debe España parte de la conquista para el útil doméstico, a quien sí debe España su lustre para con los extraños, pues sin dulzura de voces, aparato de frases ni alteza de estilo, dice la verdad que se desea en las historias y que hasta hoy han faltado en las que están escritas de esta materia, como te persuadirá su lectura, en especial la del capítulo 18, 34 y otros, donde el autor, confesando su desaliño en lo escrito, pide se atienda a la verdad de lo historiado. Goza pues, lector, de tanto beneficio, y grato pide al cielo descanso para los que en tu servicio trabajaron peleando, escribiendo y divulgando. Vale. El redactor de esas líneas, probablemente el superior de la Orden de la Merced, no titubea en presentar al autor de la historia verdadera como un escritor, y un escritor del más alto nivel. Entre líneas podemos percibir unas claves. La frase que le atribuye la fama internacional de la conquista a Bernal queda incomprensible. La frase utiliza el pretérito. ¿Cómo un libro inédito hasta 1623 hubiera podido captar el interés de los lectores extranjeros en el siglo pasado? Porque dice eso el texto. Evidentemente, si sabemos que el autor del libro es Cortés, todo se vuelve comprensible. La obra del extremeño fue traducida al francés en 1522, al flamenco en 1523, al latín y al italiano en 1524. Conocemos ediciones célebres de las cartas de relación fuera del territorio castellano, como las de Ambres, de Venecia o de Nuremberg, que viene con el famoso plano. No tendríamos que leer este elogio escondido en el de Raymond como una apología de Cortés, que supo imponerse como actor de la historia mundial para luego transmutar la historia en literatura y pasar
a la fama eterna de los literatos. Tenemos hoy la suerte de contar con la presencia de destacados especialistas que van a explorar y analizar, examinar y discutir esos aspectos de la primigenia literatura mexicana. Formulo el deseo de que este 29º Coloquio Internacional Cervantino sea una valiosa aportación al conocimiento de la formación cultural de la nación que generó la llegada de Cortés en tierra mexicana hace 500 años. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Duverger. El 29º Coloquio Cervantino Internacional le hace entrega de la presente constancia con motivo de su conferencia de los relatos cortesianos a la historia nacional mexicana, el hito de 1565. Gracias. Les recordamos que la próxima conferencia tendrá lugar a las 13 horas. Se titula El héroe y sus aliados, el papel de los tlaxcaltecas en las relaciones cortesianas y estará a cargo de Beatriz Aracil Barón. Los invitamos a permanecer con nosotros.